Amor erótico. El amor fraterno es amor entre hermanos. El amor materno es amor por el desvalido. Diferentes como son entre sí, tienen en común el hecho de que, por su misma naturaleza, no están restringidos a una sola persona. Si amo a mi hermano, amo a todos mis hermanos. Si amo a mi hijo, amo a todos mis hijos. No más aún, amo a todos los niños, a todos los que necesitan mi ayuda. En contraste con ambos tipos de amor, está el amor erótico, el anhelo de función completa de unión con una única otra persona. Por su propia naturaleza es exclusivo y no universal. Es también quizá la forma de amor más engañosa que existe. En primer lugar, se les confunde fácilmente con la experiencia explosiva de enamorarse. El súbito derrumbe de la barrera que existe hasta ese momento entre dos desconocidos, pero como señalamos antes, tal experiencia de repentina intimidad es, por su misma naturaleza, de corta duración. Cuando el desconocido se ha convertido en una persona íntimamente conocida, ya no hay más barreras que superar, ningún súbito acercamiento que lograr. Se llega a conocer a la persona amada también como a uno mismo. O quizá sería mejor decir tampoco. Si la experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la infinitud de su personalidad, nunca nos resultaría tan familiar, y el milagro de salvar la barrera podría renovarse a diario. Pero para la mayoría de la gente, su propia persona, tanto como la otra, resulta rápidamente explorada y agotada. Para ello, la intimidad se establece principalmente a través del contacto sexual, puesto que experimentan la seguridad de la otra persona fundamentalmente como separabilidad física. La unión física significa superar la separatividad. Existen además otros factores que para mucha gente significa una separación de la separidad. Hablar de la propia vida, de la esperanza y angustias, mostrar los propios aspectos infantiles, establecer un interés común frente al mundo. Se consideran formas de salvar la seguridad, aún la exhibición de enojo, odio, de la absoluta falta de inhibición. Se consideran pruebas de intimidad y ellos pueden explicar la extracción pervertida que sienten los integrantes de muchos matrimonios que solo parecen íntimos, cuando están en la cama o cuando dan rienda suelta a su odio y a su rabia recíprocos. Pero la intimidad de este tipo tiende a disminuir cada vez más a medida que transcurre el tiempo. El resultado es que se trata de encontrar amor en la relación con otra persona, con un nuevo desconocido. Este se transforma nuevamente en una persona íntima. La experiencia de enamorarse vuelve a ser estimulante e intensa, para tomarse otra vez menos y menos intensa, y concluye en el deseo de una nueva conquista, con un nuevo amor, siempre con la ilusión de que el nuevo amor será distinto a los de los anteriores. El carácter engañoso del deseo sexual contribuye al mantenimiento de tales ilusiones. El deseo sexual tiene a la función y no es modo alguno solo un apetito físico, el alivio de una tensión penosa, pero el deseo sexual puede ser estimulado por la angustia de la soledad, por el deseo de conquistar o de ser conquistado, por la vanidad, por el deseo de herir y aún de destruir, tanto como por el amor. Parecería que cualquier emoción intensa, el amor entre otras, puede estimular y fundirse con el deseo sexual. Como la mayoría de la gente une el deseo sexual a la idea del amor, con facilidad incurre en el error de creer que se ama cuando se desea físicamente. El amor puede inspirar el deseo de la unión sexual. En tal caso, la relación física se halla libre de avidez del deseo de conquistar o ser conquistado, pero está fundido con la ternura. Si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, si el amor erótico no es a la vez
fraterno jamás conduce a la unión salvo un sentido orgástico y transitorio. La atracción sexual crea por un momento la ilusión de la unión, pero sin amor, tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes. A veces los hace avergonzarse el uno del otro, o aún odiarse recíprocamente. ¿Por qué? Cuando la ilusión se desvanece, sienten su separación más agudamente que antes. La ternura no es, en modo alguno, como creía Freud, una sublimación del instinto sexual, en el producto directo del amor fraterno, y existe tanto en las formas físicas del amor como en las no físicas. En el amor erótico hay una exclusividad que falta en el amor fraterno y en el materno. Ese carácter exclusivo requiere un análisis más amplio. La exclusividad del amor erótico suele interpretarse erróneamente como una relación posesiva. Es frecuentemente encontrar dos personas enamoradas, la una de la otra, que no sienten amor por nadie más. Su amor es, en realidad, un egoísmo a Deus. Son dos seres que se identifican el uno con el otro y que resuelven el problema de la separidad, convirtiendo el individuo aislado en dos. Tienen la vivencia de superar la separidad, pero puesto que están separados del resto de la humanidad, siguen estándolo entre sí y enajenados de sí mismos. Su experiencia de unión no es más que ilusión. El amor erótico es exclusivo, pero ama en la otra persona a toda la humanidad, a todo lo que vive. Es exclusivo solo en el sentido de que puede fundirme plena e intensamente con una sola persona. El amor erótico excluye el amor por los demás, solo en el sentido de la función erótica, de un compromiso total en todos los aspectos de la vida, pero no en el sentido de un amor fraterno profundo. El amor erótico sí es amor, tiene una premisa: amar desde la esencia del ser y vivenciar a la otra persona en la esencia de su ser. En esencia, todos los seres humanos son idénticos. Somos todos parte de uno, somos uno. Siendo así, no debería importar a quién amamos. El amor debe ser esencialmente un acto de voluntad, de decisión de dedicar toda nuestra vida a la de la otra persona. Ese es, sin duda, el razonamiento que sustenta la idea de la indisolubilidad del matrimonio, así como las muchas formas de matrimonio tradicional, en la que ninguna de las partes elige a la otra, sino que alguien las elige por ellas, a pesar de lo cual se espera que se amen mutuamente. En la cultura occidental contemporánea, tal idea parece totalmente falsa. Se supone que el amor es el resultado de una reacción espontánea y emocional, de la súbita separación de un sentimiento irresistible. De acuerdo con ese criterio, solo se considera la peculiaridad de los individuos implicados, y no el hecho de que todos los hombres son parte de Adán y todas las mujeres son parte de Eva. Se pasa así por alto un importante factor del amor erótico, el de la voluntad. Amar a alguien no es meramente un sentimiento poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa. Si el amor no fuera más que un sentimiento, no existirían bases para la promesa de amarse eternamente. Un sentimiento comienza y puede desaparecer. ¿Cómo puedo yo juzgar que durará eternamente si mi acto no implica juicio y decisión? Tomando en cuenta esos puntos de vista, cabe llegar a la conclusión de que el amor es exclusivamente un acto de voluntad y compromiso, y de que por lo tanto esa esencia no importa demasiado quienes no la dos personas, sea que el matrimonio haya sido decidido por terceros o el resultado de una elección individual. Una vez celebrada la boda, el acto de la voluntad debe garantizar la continuación del amor. Tal posición parece no considerar el carácter paradójico de la naturaleza humana y del amor erótico. Todos somos uno. No obstante, cada uno de nosotros es una entidad única e irrepetible. Idéntica paradoja se requiere en nuestras relaciones con los otros.
En la medida en que todos somos uno, podemos amar y a todos de la misma manera, en el sentido del amor fraternal, pero en la medida en que todos también somos diferentes. El amor erótico requiere ciertos elementos específicos y altamente individuales que existen entre algunos seres, pero no entre todos. Ambos puntos de vista, entonces el del amor erótico como una atracción completamente individual, única entre dos personas específicas, y el de que el amor erótico no es otra cosa que un acto de voluntad, son verdaderos, o como sería quizás más exacto, la verdad no es lo uno ni lo otro. De ahí que la idea de una relación que se puede disolver fácilmente si no resulta exitosa es tan crónica como la idea de que la relación no debe disolverse bajo ninguna circunstancia. Amor a ti mismo. Si bien la aplicación del concepto del amor o diversos objetos no despiertan objeciones, es creencia común que amar a los demás es una virtud y amarse a sí mismo un pecado. Se supone que en la medida en que me amo a mí mismo, no amo a los demás, que amor a sí mismo es lo mismo que egoísmo. Tal punto de vista se retorna a los comienzos del pensamiento occidental. Calvino califica de peste el amor a sí mismo. Freud habla del amor a sí mismo en términos psiquiátricos, pero no obstante, su juicio valorativo es similar al del Calvino. Para él, amor a sí mismo se identifica con narcisismo, es decir, la vuelta de la libido hacia el propio ser. El narcisismo constituye la primera etapa del desarrollo humano, y la persona que en la vida adulta regresa a su etapa narcisista es incapaz de amar. En los casos extremos e insano, Freud nos sostiene que el amor es una manifestación de la libido y que ésta puede dirigirse hacia los demás. Amor o hacia uno, amor hacia mismo, y amor a sí mismo. Entonces se excluye mutuamente en el sentido de que cuando mayor es uno, menor es el otro. Si el amor a sí mismo es malo, se sigue que la generosidad es virtuosa. Surgen los problemas siguientes. La observación psicológica sustenta la tesis de que hay una contradicción básica entre el amor a sí mismo y el amor a los demás. ¿Es el amor a sí mismo un fenómeno similar al egoísmo o son opuestos? ¿Y es el egoísmo del hombre moderno realmente una preocupación por sí mismo como individuo, con todas sus potencialidades intelectuales, emocionales y sensuales? ¿No se ha convertido él en un apéndice de un papel económico social? ¿Es su egoísmo idéntico al amor a sí mismo o es la causa de la falta de este último? Antes de comenzar el examen del aspecto psicológico del egoísmo y del amor a sí mismo, debemos destacar la falacia lógica que implica la noción de que el amor a los demás y el amor a uno mismo se excluye recíprocamente. Si es una virtud amar al prójimo como a uno mismo, debe serlo también, y no un vicio, que me ame a mí mismo, puesto que también yo soy un ser humano. No hay ningún concepto del hombre en el que yo no esté incluido. Una doctrina que proclama tal exclusión demuestra ser intrínsecamente contradictoria. La idea expresada en el bíblico ama a tu prójimo como a ti mismo implica que el respeto por la propia integridad y unicidad, el amor y la comprensión del propio sí mismo no puede separarse del respeto, el amor y la comprensión del otro individuo. El amor a sí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otro ser. Hemos llegado ahora a las premisas psicológicas básicas que fundamentan las conclusiones de nuestro argumento. En términos generales, dichas premisas son las siguientes. No solo los demás, sino nosotros mismos. Somos objeto de nuestros sentimientos y actitudes.
Las actitudes para con los demás y para con nosotros mismos, lejos de ser contradictorias, son básicamente conjeturas. En lo que toca al problema que examinamos, eso significa el amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son alternativas. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a los demás se encontrará una actitud de amor a sí mismo. El amor, en principio, es indivisible en los que atañe a la conexión entre los objetos y el propio ser. El amor genuino constituye una expresión de la productividad y extraña cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento. No es un efecto en el sentido de que alguien no nos afecte, sino un esforzarse activo arraigado en la propia capacidad de amar y que tiene el crecimiento y la felicidad de la persona amada. Amar a alguien es la realización y concentración del poder de amar. La afirmación básica contenida en el amor se dirige hacia la persona amada como una encarnación de las cualidades esenciales humanas. Amar a una persona implica amar al hombre como tal. El tipo de división del trabajo, como lo llamó William James, que consiste en amar a la propia familia, pero ser indiferente al extraño, es un signo de una incapacidad básica de amar. El amor al hombre no es, como a menudo se supone, una abstracción que sigue al amor a una persona específica, sino que constituye su premisa. Aunque genéticamente se adquiera al amar a individuos específicos. De ello se deduce que mi propia persona debe ser un objeto de mi amor, al igual que lo es otra persona. La afirmación de la vida, felicidad, crecimiento y libertad propia está arraigada en la propia capacidad de amar. Esto es en el cuidado al respecto, la responsabilidad y el conocimiento. Si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto. Dando por establecido que el amor a sí mismo y a los demás es conjuntivo, ¿cómo explicamos el egoísmo, que excluye evidentemente toda la genuina preocupación por los demás? La persona egoísta solo se interesa por sí misma, desea todo para sí misma, no siente placer en dar, sino únicamente en tomar. Considera el mundo exterior solo desde el punto de vista de lo que puede obtener de él. Carece de intereses en las necesidades ajenas y de respeto por la dignidad e integridad de los demás. No se ve más que a sí misma. Juzga todo según su utilidad. Es básicamente incapaz de amar. No prueba eso que la preocupación por los demás y por uno mismo son alternativas inevitables. Sería así el egoísmo y el autoamor fueran idénticos, pero tal suposición es precisamente la falacia que ha llevado a tantas conclusiones erróneas con respecto a nuestro problema. El egoísmo y el amor, asimismo, lejos de ser idénticos, son naturalmente opuestos. El individuo egoísta no se ama demasiado, sino muy poco. En realidad se odia. Tal falta de cariño y cuidado por sí mismo, que no es sino la expresión de su falta de productividad, lo deja vacío y frustrado. Se siente necesariamente infeliz y ansiosamente preocupado por arrancar a la vida las satisfacciones que él se impide obtener. Parece preocuparse demasiado por sí mismo, pero en realidad solo realiza un fracasado intento de disimular y compensar su incapacidad de cuidar de su verdadero ser. Freud sostiene que el egoísta es narcisista, como si se negara su amor a los demás y lo dirige hacia sí. Es verdad que las personas egoístas son incapaces de amar a los demás, pero tampoco pueden amarse a sí mismas. Es más fácil comprender el egoísmo comparándolo con la ávida preocupación por los demás, como la que encontramos, por ejemplo, en una madre sobreprotectora. Si bien ella cree conscientemente que es
en extraño cariño con su hijo, en realidad tiene una hostilidad hondamente reprimida contra el objeto de sus preocupaciones. Sus cuidados exagerados no obedecen a un amor excesivo en el niño, sino a que debe compensar su total incapacidad de amarlo. Esta teoría de la naturaleza del egoísmo surge de la experiencia psicoanalista con la generosidad neurótica, un síntoma de neurosis observado en no pocas personas, que habitualmente no están perturbadas por ese síntoma, sino que otros relacionados con él, como depresión, fatiga, incapacidad de trabajar, fracaso en las relaciones amorosas, etc. etcétera. No solo ocurre que no consideran esa generosidad como un síntoma, frecuentemente es el único rasgo caracterológico redentor del que esas personas se enorgullecen. La persona generosa no quiere nada más para sí misma, solo vive para los demás. Está orgullosa de no considerarse importante. Le intriga descubrir que, a pesar de su generosidad, no es feliz y que sus relaciones con los más íntimos allegados son insatisfactorias. La labor analítica demuestra que esa generosidad no es algo aparte de los otros síntomas, sino uno de ellos. De hecho, muchas veces es el más importante, que la capacidad de amar o de disfrutar de esa persona está paralizada, que está llena de hostilidad hacia la vida y que, detrás de la fachada de generosidad, se oculta un intenso egocentrismo sutil, pero no por ello menos intenso. Esa persona solo puede curarse si también su generosidad se interpreta como un síntoma junto a los demás. De modo que su falta de productividad, que está en la raíz de su generosidad y de las otras perturbaciones, puede corregirse. La naturaleza de esa generosidad se toma particularmente evidente en un efecto sobre los demás y con mucha frecuencia en nuestra cultura en el efecto que la madre generosa ejerce sobre sus hijos. Ella cree que a través de su generosidad sus hijos experimentarán lo que significa ser amado y aprenderán a su vez a amar. Sin embargo, el efecto de su generosidad no corresponde en absoluto a sus expectaciones. Los niños no demuestran la felicidad de personas convencidas de que se los ama. Están angustiados, tensos, temerosos de la desaprobación de la madre y ansiosos de responder a las expectativas. Habitualmente se sienten afectados por la oculta hostilidad de la madre contra la vida. Se sienten pero sin percibirla con claridad y eventualmente se empapan de ella. En conjunto, el efecto producido por la madre generosa no es demasiado diferente del que ejerce la madre egoísta. Y aún puede resultar más nefasto, puesto que la generosidad de la madre impide que los niños critiquen, se los coloca bajo la obligación de no desilusionarla, se les enseña bajo la máscara de la virtud a no disfrutar de la vida. Si se tiene la oportunidad de estudiar el efecto producido por una madre con genuino amor a sí misma, se ve que no hay nada que lleve más a un niño a la experiencia de lo que son la felicidad, el amor y la alegría, que el amor de una madre que se ama a sí misma. Meister Hechter ha sintetizado magníficamente esta idea. Si te amas a ti mismo, amas a todos los demás como a ti mismo. Mientras ames a otras personas menos que a ti mismo, no lograrás realmente amarte, pero si amas a todos por igual, incluyéndote a ti, los amarás como una sola persona y esa persona es a la vez Dios y el hombre. Así pues, en una persona grande y virtuosa, lo que, amándose a sí misma, ama igualmente a todos los demás.